Y si te dijera que hay 5 heridas emocionales que son muy complejas de resolver, de comprender, que se guardan en tu alma y en tu ser, hoy vamos a ver 5 heridas emocionales, quizás las más complejas. El dolor per se, el rechazo, el abandono, la humillación y la traición. Veamos cómo nos convertimos en seres, espiritualmente hablando, maduros. Porque, ¿qué significa madurar espiritualmente? Para entender la madurez espiritual tenemos que comprender que no solo somos cuerpo, pero que tampoco somos solo espíritu, que somos un espíritu viviendo en un cuerpo. Y al ser este espíritu habitando un avatar, un cuerpo, debemos comprender desde dónde ambos cuerpos se conectan, desde dónde ambos cuerpos empiezan a conversar, a transitar la experiencia en el mundo físico. Porque tanto el espíritu como el cuerpo físico están viviendo la experiencia en este mundo físico. Y ambos lo están viviendo de distinta forma. Mucho tiempo han estado separados. El espíritu, la religión, el cuerpo, las medicinas, la ciencia. Hoy es tiempo de integrar ambos. Y entonces hoy la madurez espiritual se da a través de ese primer entendimiento. ¿Qué causa en mi cuerpo esta emoción y qué causa en mi espíritu esta emoción? ¿Cuál es el propósito de esta emoción en mi cuerpo? ¿Cuál es el propósito de esta emoción en mi espíritu? Cuando nosotros conectamos el propósito con la experiencia, todo pasa. La enfermedad, el dolor o el proceso emocional. Pero si nosotros no conectamos el conocimiento de que hay un propósito para esa experiencia que estamos viviendo a nivel emocional, entonces vivimos desconectados y quedamos atrapados en ese dolor. Entonces, es cuando se deja tratar de cambiar, por ejemplo, a los demás y nos concentramos en cambiarnos a nosotros mismos. Porque él no está bien, porque ella no está bien, porque mis hijos tienen que ser así, porque mis hijos van a ser así, porque mi esposo yo lo voy a cambiar, porque el gobierno tiene que cambiar, porque ellos no nos dan, porque el trabajo no me da. Y en realidad, cuando yo intento cambiar el mundo externo, solo estoy perpetuando el holograma. Muchos me han preguntado, ¿y por qué dices holograma? Porque nosotros nos movemos a través de impulsos electromagnéticos, electricidad, magnetismo, electricidad, magnetismo. Y nuestros sentidos físicos solo reciben esos impulsos. Y quien traduce esos impulsos a los demás, a las neuronas, a las hormonas, a todos nuestros órganos, es el corazón, es el traductor de esos pulsos. En realidad, estamos moviéndonos a través de pulsos energéticos. Y entonces, lo que nosotros estamos haciendo es creando reflejos y viviendo a través de impulsos reflexivos. Por lo tanto, nuestros pensamientos, que es otro campo de nuestro ser, la mente, creadora de esas frecuencias, a través de las ideas, de los juicios, de los pensamientos, está creando sistemas. Esos sistemas se están perpetuando, conectando al colectivo de 10, de 20, de 1000, de 100,000, de 1,000,000, de millones o de 1,000,000,000 o de muchos millones. Cuando esos sistemas de pensamientos unidos a otros se han conectado de tal forma, se crea un holograma. Es decir, es una idea tan poderosa que parece real.
Pero cuando me preguntan, ¿por qué el holograma? Porque nada es real. Real solo es la conciencia, que es la creadora de esos impulsos, de esos propósitos, de esas experiencias. Es la que nos permite revisar y entender cómo se mueve la energía a través de esa luz codificada como experiencia. Experiencias buenas, experiencias malas. Por eso es un holograma. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirarnos y a concentrarnos en nosotros mismos, desconectamos el holograma, nos desconectamos de los hologramas que hemos creado, de las ideas, de los pensamientos, de los egregores que hemos creado, y entonces empezamos a mover la conciencia desde otro punto. Otro. Es cuando aceptamos a las personas como son. Qué difícil es aceptar a las personas como son. Porque si no es como yo soy, entonces es mi enemigo. Es mi contrario. Él dice otra cosa que yo digo. Él hace otra cosa que yo no hago. Él se muestra de otra forma que yo no me muestro. Y en realidad, todas son perspectivas que la propia conciencia ha ejercido a través de la reflexividad. Nos reflejamos unos a otros, solo que nos estamos reflejando de distintas áreas. Y como yo estoy en este punto, en este espacio, en este tiempo, en este sistema, en este holograma que he creado, y no he ido a ese punto, entonces no me permito entenderlo. Cuando yo transite hacia ese punto, yo podré comprender. Y cuando yo comprendo, acepto. Y cuando yo acepto, suelto y libero. Pero como yo no acepto a tal partido, a tal creencia, a tal religión, a tal cosa, a tal, porque se están moviendo solo a nivel mental, la mente no reconoce más que justo lo que está viviendo. Por eso, cuando tú te anclas a tus ideas, a tus pensamientos, a tu información, a tu fuente, a todo lo que has aceptado como real, esa es tu única verdad. Y no hay posibilidad de que aceptes la otra porque no has transitado la experiencia. Si tú transitas la experiencia del otro, entonces te permites comprenderlo. Es como cuando le dices a un niño, prueba esto que está rico, y el niño dice, no, no me gusta, pero no lo has probado. No, pero no me gusta. Y cuando el niño lo prueba, uy, sí me gusta. ¿Quiénes son más niños? Los que no aceptan las creencias, las posturas, las formas de otros, los pensamientos de otros. Bueno, es un punto interesante para estudiar. Es cuando entendemos que todos están acertados, están correctos, según su propia perspectiva. Y es lo que decía anteriormente. Según la perspectiva de aquel que está viviendo un espacio, un tiempo, y que está reflejándose en la oscuridad y en la luz de la información que él está recibiendo, él está acertado. Por eso he dicho, y lo seguiré diciendo, cada uno construye su propia verdad. Este es un planeta de miles de millones de verdades. No hay una sola verdad. Siguiente, cuando eres capaz de no tener expectativas. Interesantísimo, porque la ley de la atracción te dice que desees, y al desear estás gestando una expectativa. Y entonces, Alexis, ¿cómo funciona la ley de la atracción? Entonces no es verdad. Sí es verdad la ley de la atracción, pero la ley de la atracción funciona desde el magnetismo que tú mismo ejerces por tu propio propósito. Es decir, tu conciencia ha diagramado un propósito para que ese propósito se geste, se manifieste en las distintas experiencias que vas a vivir en este plano. Al vivir estas experiencias, si tú haces las preguntas correctas, si tú te conectas de la manera correcta con tu ser interno, con tu yo interior, con tu corazón, con tu sentir, entonces el propósito sale a la luz. Cuando el propósito sale a la luz, entonces tú empiezas a vivir dentro de ese propósito, dentro de ese encuadre, de esa diagramación que has hecho, y entonces empiezas a atraer todo aquello que deseas. Pero si tú te colocas en el punto de mirar algo para afuera y desearlo
y decir, voy a ejercer la ley de la atracción porque quiero ese carro, o quiero ese auto, o quiero esa casa, o quiero tal, o quiero esa joya, estás ejerciendo de manera totalmente distorsionada la ley de la atracción. Distorsionada e incompleta. Porque estás gestando una expectativa sobre un punto externo a ti. Ese carro no es tu propósito. Esa casa no es tu propósito. Tu propósito es encontrarte moviéndote en ti mismo, en lo que vengas a hacer, en ser arquitecto, ser banquero, ser pintor, ser agricultor, lo que tú quieras, pero cuando tú te sientes en esa paz y tranquilidad de serlo, como jugando, pues entonces ahí es que todo empieza a moverse a favor tuyo, todo empieza a tratarse. Otra, por ejemplo, cuando damos de nosotros mismos por el placer de dar. ¿Qué significa el placer de dar? Dar es dar, dice una canción de Fito. Dar es amar. Y lo que recibo de ti también es libertad. Es una canción muy profunda y guarda un mensaje muy profundo. Y es que en realidad, cuando dejamos de tener expectativas sobre los otros, empezamos a darnos. ¿Pero qué damos? Damos. ¿Pero qué doy? Todo. ¿Pero qué le tengo que dar? ¿Plata, dinero, joyas, lujo? No. Dar, darte a ti, darte de ti. Dar una sonrisa, una mirada, un abrazo, una palabra, un gesto, un abrazo. Dar, dar. Dar es mostrarte, abrirte, dejarte ser. Generalmente estamos empecinados en escondernos, en mostrar una apariencia. No hay peor cosa que mostrar algo que no somos. No hay peor cosa que querer mostrar algo para mostrar eso. No hay peor cosa que querer mostrar un brillo que creemos no tener. No hay peor cosa que querer brillar desde el mundo exterior. Porque cuando te das, brillas desde adentro y ese brillo nace y fluye naturalmente. Y hay que ser lo que eres, lo que sientes, lo que piensas, lo que dices, naturalmente. Perder ese temor, perder el miedo. Entonces, cuando comprendemos que lo que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos, no lo hago por ti, no lo hago para que estés tranquilo, no lo hago para que seas feliz, no lo hago para complacerte, lo hago porque yo soy feliz, porque yo me siento bien. Y cuando no, no. Entonces me logro transformar en un ser absolutamente neutral conmigo mismo. Es cuando dejamos de buscar, por ejemplo, la aprobación de los demás. ¿Cuánto lo he buscado yo también? Y me pongo como ejemplo. Porque así nos enseñaron, porque así nos trasladaron los programas de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, a los padres, hijos. Buscar la aprobación significa que nos aplaudan, que nos digan que estamos bien, porque necesitamos saber, porque necesitamos el reconforte externo. Pero cuando tú empiezas a reconocerte, cuando tú empiezas a dar, a brillar, entonces te apruebas tú mismo. Yo sé que hay muchos hoy, no solamente amigos, familia, que están escuchándome y que probablemente se están volviendo locos con lo que digo. Pero yo estoy seguro de lo que soy y no necesito la aprobación de nadie. Aquel que quiera seguir compartiendo, y esto es para todos, aquel que quiera seguir compartiendo contigo, siendo parte de ti, de tu experiencia en este mundo holográfico, físico y espiritual, pues bienvenido. Y aquel que no,
No pasa nada, no pasa nada. Nadie tiene la obligación de buscarse, de quererse, de amarse. No es obligatorio. Es cuando paramos de compararnos con los demás. Cuando nos buscamos comparar con los demás, porque estamos mirando el efecto del externo, ¿no? La comparación es típica entre familias, esposos, esposas, hijos, hermanos, primos, amigos. Todos sin decirlo se están comparando. Y es que es un programa muy fuerte, la comparación, porque y ese tiene más que yo, o siente más que yo, o está mejor que yo, o le va mejor que yo, o a mí, y estamos callados, subterfugiamente, buscando siempre compararnos. Y lo digo también, yo he sido parte de eso, y es una lucha, es una batalla interna. No hay ninguna batalla externa, ninguna entidad está esperando que batalles con ella. Cuando tú libras la lucha interna, toda entidad, arconte, gris, reptil, parásito, árgola, energética, virus, egregor, desaparece de ti. Cuando tú crees que la lucha es externa, que hay que combatir a los arcontes, que hay que pelear hay que sanar a la gente desde afuera y hay que darle espada, rituales para romper, estás viviendo en la misma frecuencia que ellos. Estás viviendo en la misma. Es como si estuvieras en el campo de batalla. En el campo de batalla, ¿qué hay? Solo batalla, solo muerte. Ok, ahí estás. ¿Qué haces? ¿Les vas a ganar a todos? ¿Vas a pelear con todos todo el tiempo? No necesitas. Retírate de la batalla. Deja de pelear. Ellos van a seguir ahí, eones, hasta que en algún momento de la historia del proceso universal cósmico, cada uno decía haber dicho, me cansé, ya no quiero seguir, y empezará un camino de retorno. Pero cada uno de ustedes, tú que estás ahí peleando, que estás ahí luchando contra seres, contra energías, comparando a uno con otros, el silencio y la remoción, y es cuando estás en paz contigo mismo. Porque cuando estás en paz contigo mismo, en realidad estás equilibrado. Y eso no significa que estés sonriente todo el tiempo y feliz y alegría, ¿no? En realidad, la madurez espiritual es cuando somos capaces de distinguir y de equilibrar nuestra luz y nuestra oscuridad, ¿no? Muchas veces hemos confundido la palabra necesitar con el querer, ¿no? Y somos capaces de dejar ir el querer por el necesitar. Es muy interesante esas frases, ¿no? Háganse esta pregunta: ¿cuántas cosas necesito? ¿Cuántas cosas quiero? Porque uno quiere desde el corazón. Y cuando uno quiere, no necesita nada. Pero cuando uno cree que necesita, lo necesita todo. ¿Se dan cuenta? Donde se dan cuenta dónde está la trampa. Cuando uno quiere algo desde el corazón, no necesita nada. Pero cuando uno necesita algo o piensa que necesita, siempre lo va a necesitar todo. Nunca deja de necesitar. Por eso el consumo, por eso el marketing, por eso la venta, por eso todo. Y ahí seguimos. Y está bien, pero háganlo desde el querer, no desde el necesitar. Y entonces, la madurez espiritual se gana cuando dejamos de anexar la felicidad a las cosas materiales. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz. ¿Por qué eres feliz? Bueno, porque tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo un buen carro, tengo una buena familia, mis hijos están en el colegio, me voy de viaje, hago muchas cosas. Ok, ¿es eso ser feliz? ¿O es un anexo que crees tú que es la felicidad?
desentrañemos qué es la felicidad. La felicidad es un estado. ¿Cuánto dura? Nadie sabe. ¿Cómo alcanzas ese estado? ¿Todo el tiempo gritando, sonriendo? No. Entonces, al ser un estado, es una mezcla y un cúmulo del control de las emociones a un nivel. No es ni así ni así. Porque si tus picos emocionales son así, entonces estás desequilibrado. ¿Cómo alcanzamos un nivel así? Vibrando de una correcta forma. ¿Cómo se vibra de una correcta forma? Conectándonos a la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? Definitivamente no es la información externa, porque toda información del mundo externo siempre te va a mover a un polo o a otro polo. O sea, te va a llevar a un pico o te va a llevar a otro pico. Conectarse a la información correcta es conectarse a la información crística de ti, a lo que tú eres. ¿Cómo lo logras? Sí, meditando, pero hoy más que nunca, observando. Aprender a observar es la nueva meditación. Y entonces, hablemos de esas 5 heridas, luego de haber entendido lo que es ser una persona maduramente espiritual o espiritualmente madura. Hablemos del dolor per se. ¿Qué es un dolor? Un dolor es un cortocircuito. Es una experiencia en el mundo físico que has transitado, pero que no has comprendido. Y ha sido tan fuerte, tan traumática, tan choqueante, que tu avatar no logra conectar con la red emocional, con la red de pensamientos y con el espíritu y poder comprender. Y queda atrapado o atrapada en una vorágine, como un remolino. Y entonces lo único que puede suceder es que esa experiencia traumática que le ha generado dolor se vaya extendiendo en el tiempo para que la memoria la vaya guardando y supuestamente olvidando. E incluso se puede olvidar por una vida entera y se activa en la siguiente vida. O se activa en un ancestro o antepasado. Pero el dolor nunca se va hasta que se resuelve. ¿Cómo se resuelve un dolor? Observándolo. ¿Cómo se observa? Desde un punto de la comprensión absoluta, entendiendo cuál es la información correcta. Esta es la información que yo traigo para los que quieran escuchar. Si mi conciencia estableció un diagrama de experiencias y en esas experiencias hubieron experiencias muy duras, ha habido un punto en el cual yo no he salido de ese bucle y no he entendido la experiencia. Y ha sido tan fuerte que me es casi imposible conectar por qué la conciencia envió esa experiencia. Y la razón por la cual la conciencia envió esa experiencia es y se llama el propósito. Ese es el puente, el propósito. Sin propósito no se reconoce la experiencia y no se conecta con la conciencia. Y sin entender el propósito nos quedamos atrapados ahí. Por lo tanto, hay experiencias que te van a tomar toda la vida entender el propósito y hay experiencias que te van a tomar quizás un tiempo muy corto entender su propósito. Solo hay que hacer la pregunta correcta. Ahora, ¿por qué? La pregunta correcta es, ¿por qué a mí? No. La pregunta es, ¿para qué a mí? ¿Qué tenía que aprender? Ahora, hay experiencias que tu propia conciencia diagramó muy duras, pero es que así lo diagramaste tú. No, que me lo diagramó el arconte, que me lo engañaron. No, eso no sucede así. Porque si así sucediera, seríamos carne en cañón hace rato. No estaríamos acá. Sí hubieron distorsiones en el programa de la diagramación. Cuando la conciencia diagramó, es como si le hubieran entregado una computadora para diagramar un poco distorsionada, con ciertos programas, pero que estuvieron aceptados
por las regencias planetarias y por esa administración con una intención. Entendámoslo así. El juego fue diagramado adrede o distorsionado en sus reglas originales para que pudiéramos caer en esas experiencias tan duras y traumáticas. Pero no imposibles de salir. Entonces, hoy, desde esa experiencia, entendiendo el propósito, conectando o reconectando con la conciencia, observando y entendiendo y comprendiendo que solo a través del propósito, ¿qué te vino a enseñar? ¿Pero qué me va a enseñar que mi padre haya sido malo, me violentó, o tal persona me violó, tal persona que me generó un dolor? Toda experiencia tiene un aprendizaje, por más dolorosa que sea. Y el punto es que tú reconectes el aprendizaje, el propósito de la experiencia y no te quedes atrapado en el dolor de la experiencia, recordando la experiencia, reviviendo la experiencia, remembrando la experiencia, creyendo que ya lo perdonaste. Porque por eso hablo del perdón, porque muchos me han preguntado, ¿pero por qué el perdón no es verdadero? Porque tú puedes perdonar, pero no entendiste la experiencia y la experiencia ha quedado grabada en ti. O sea, de nada vale el perdón para tu propia experiencia. El perdón, bueno, es algo que sí, lo perdono, ya está. Pero no vale ni para ese ni para ti. Es simbólico. Fue creado adrede para que no te encargaras realmente de ti. Entonces, cuando tú asumes que la experiencia que viviste con ese ser, esposo, marido, amigo, amiga, tío, padre, cuando esa experiencia que viviste con ese ser te genera un aprendizaje, entonces pasas la experiencia y evoluciones. Por eso, no se queden solo en el perdón. Está bien, ok, muchos quieren perdonar, perdonen. Pero comprendan la experiencia. Entiéndanla desde otro punto para el beneficio de ustedes. ¿Qué les enseñó? Porque son ustedes quienes aceptaron la experiencia, vivirla. Pero en el mundo físico les dijeron, bueno, para sacar la experiencia, perdona. La experiencia no se va a ir con el perdón. La experiencia se va a ir con el aprendizaje emocional. Es decir, ¿qué emoción viví en esa experiencia o qué emociones para, ok, reconozco esas emociones, las aprendo, las estoy guardando? Eso es lo importante. Por eso el dolor debe ser manejado de esa forma. Otro, el rechazo. El rechazo no es más que la imposibilidad de muchos de reconocerse en los otros. Cuando yo me reconozco solo en este cuerpo, en este avatar, en una sola realidad, soy partícipe de los peores miedos y peores dudas. El bullying, por ejemplo. El bullying nace de esa incapacidad de ese ser que te quiere agredir de aceptarse a sí mismo. Para aceptarse a sí mismo, tienes que aceptar a los demás. Pero no te puedes reconocer si no reconoces en ti a los demás. Y eso es lo que se debe enseñar. No es importante que te digan, no se debe hacer bullying o te castigo. No, más importante es que en las escuelas hoy enseñen, tú eres él, tú eres ella, yo soy tú eres yo. Y en esas formas de reflejarnos, tú eres tan igual como él. Cuando el niño crece con esa información correcta, entonces les aseguro que el rechazo o el bullying se acabará. Porque yo hago bullying porque te rechazo a ti, porque no eres igual a mí. Y como no eres igual a mí, te veo tan distinto a mí, entonces no siento que eres parte de mi realidad, porque solo acepto mi realidad. Y es solo una perspectiva muy pequeña. ¿Y quiénes perpetúan eso? Los padres. Son ustedes los padres quienes perpetúan la no capacidad de aceptar a los otros. El abandono. Quizás es uno de los miedos más grandes, porque desde el temor a la muerte, el temor al abandono, al quedarse solo,
en realidad no es tan grave. Lo que es grave en realidad, o lo que está escondido detrás del abandono, es el temor a no valerte por ti mismo. Porque tú puedes estar solo. El problema es que no te vales por ti mismo. Entonces, ese niño que fue abandonado, en realidad lo que siente es que no pudo valerse por sí mismo de niño y no fue sostenido. Y entonces ese abandono se perpetúa y se hace profundamente enraizado en él. Por eso es importante trabajar el abandono como una de las heridas que deben ser sanadas desde la forma más profunda. ¿Cómo hacerlo? Uno de los métodos es a través de la conciencia crística. Y si te dijera que incluso las peores experiencias que has pasado las has aceptado porque tu conciencia así lo diagramó. Yo sé que es muy difícil de entenderlo, pero incluso en el abandono hay una experiencia que tú diagramaste para venir a aprender algo. El problema es que como el programa mental está tan distorsionado de las emociones, terminamos enraizando el abandono como una de las heridas más profundas. Y el abandono se convierte, si es que alguien nos abandonó, se convierte en odio, ¿no? En rechazo también. La humillación, y ahí está de la mano, ¿no? Está de la mano con el rechazo, con lo que hablaba. La humillación es la posibilidad de sentirme tan distinto a ti, tan separado de ti, que voy a buscar destruirte, sacarte de mi entorno, destruirte de mi realidad. Cuando alguien quiere humillar, es porque en el fondo lo que quiere es que el otro se sienta absolutamente separado. Y es que la separación, yéndome a un punto muy profundo y mucho más atrás, hace eones, cuando nosotros mismos, como fractales de la supraconciencia, del creador, decidimos emprender este viaje de retorno a la fuente de miles de experiencias, al separarnos de él, al fractalizarnos, evidentemente hay un Big Bang emocional que traemos todos. Ese sentido de la separación, de no sentirnos, de buscarlo afuera. Por eso y todas las religiones moviéndose así. Y en realidad tenemos que aprender a integrarnos nuevamente en ese creador que nunca se separó. Porque cuando tú sacas una gota del mar, esa gota sigue siendo el mar. Solo que es un fractal reflexivo de la totalidad. Y esa gota, aunque pasen miles de millones de años y ejerza un camino inmensamente largo a través de todo el planeta, porque solo esa gota va a emprender un viaje a miles de lugares, pero te aseguro que terminará regresando siempre al mar. Entonces, la humillación es un proceso por el cual nosotros nos sentimos tan separados del otro que lo que buscamos es aniquilarlo, destruirlo. Y es que no existe la aniquilación, no existe la destrucción. La aniquilación y la destrucción es la posibilidad más profunda de separarnos de eso. Yo te humillo porque eres tan distinto a mí, o porque en el fondo siento tanto dolor, siento tanta esa separación que necesito humillarte. Y finalmente, la traición. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido traicionados o hemos traicionado? Y es que la traición es un proceso que se ha generado a través de siglos en la humanidad, cuando unos y otros hicieron contratos. Pero no hablo del contrato específicamente escrito, el contrato álmico, los pactos, los acuerdos,
las lealtades. Y es que hoy el único pacto, acuerdo, lealtad que debes tener es contigo mismo y con tu propio propósito. Como muchos de nosotros no pudimos entender, y toda esta gestación de contratos que hasta hoy aún se siguen creando, muchos aún siguen sosteniendo contratos. Aquellos que, por ejemplo, dicen, voy a llegar a fin de año, hoy que llegas a fin de año, que dice, el nuevo contrato con el acuerdo del contrato cósmico del 2025. Contrato, ¿qué acuerdo? La tradición se gesta desde alguien que siente que no guardó la coherencia con él mismo. Y es que es probable que suceda así. Pero si alguien accionó desde la traición, al único que se traicionó es a sí mismo, y no a ti, ni al otro. En realidad, sentirse traicionado es sentir que el otro, gestando desde afuera, puede dañarte. Y cuando tú entiendas que nada puede dañarte más que lo que tú piensas y sientes de ti mismo, entonces la traición, la humillación, el rechazo, el abandono, el dolor serán simplemente manifestaciones externas de seres que aún no han alcanzado la comprensión total de sí mismos. Y que todos, como esa gota de agua, algún día llegaremos a ser uno con todo.